¿Y si te dijera que absolutamente todo lo que pasó en tu vida, tenía que pasar? Sí, incluso eso que te rompió. Incluso ese momento que todavía no entendés. No fue un error. No fue mala suerte. Fue parte de un diseño mucho más grande que vos mismo. Uno que todavía estás descubriendo. Hoy vamos a hablar de eso que muchos llaman coincidencia, casualidad, azar. Pero que en el budismo simplemente no existe. Todo tiene una causa. Todo nace de una semilla que se plantó en algún momento. Y no siempre fue en esta vida. Si llegaste hasta este video, no es por casualidad. Estás acá porque algo en vos quiere entender por qué te pasó lo que te pasó. Porque algo en tu corazón necesita una explicación más profunda. Y la vas a encontrar. Vamos a descubrir juntos que tu vida no es un caos sin sentido. Que no estás a la deriva. Que cada paso que diste, incluso los que te parecieron errores, te estaban empujando hacia una transformación. Hacia una comprensión. Hacia un despertar. Porque cuando abrís los ojos a esta verdad, la vida deja de doler tanto. La culpa se disuelve. El miedo se transforma. Y empezás a ver algo sagrado incluso en lo que antes odiabas. Este video es una invitación a mirar tu historia con otros ojos. No los del juicio, sino los de la sabiduría. ¿Estás listo para entender por qué nada es casualidad? Entonces respira profundo. Porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiarte para siempre. Todo comienza con una ley universal que el Buda enseñó hace más de 2500 años. La ley de causa y efecto. Nada surge de la nada. Cada experiencia que vivís, cada persona que aparece en tu camino, cada desafío que enfrentás, es el fruto de una causa. Y esa causa, muchas veces, está dentro tuyo. No es castigo. No es recompensa. Es simplemente consecuencia. Pero hay algo que te quiero decir con todo el corazón. Vos no sos culpable de tu dolor. Pero sí podés ser responsable de transformarlo. ¿Te suena familiar ese momento en el que algo coincidió justo en el instante que lo necesitabas? Un libro que cayó en tus manos. Una persona que apareció para darte la palabra justa. Una pérdida que, aunque te hizo llorar, te abrió el alma para siempre. Nada de eso fue casual. Todo eso fue sabiduría disfrazada. En el budismo, se habla de pratyasamutta, la interdependencia. Nada existe por sí solo. Todo está conectado. Lo que te pasa hoy no es solo el resultado de tus decisiones actuales, sino de miles de condiciones que se vienen formando desde hace mucho tiempo. Esto puede sonar abrumador, pero también es liberador. Porque si todo tiene una causa, entonces también podés empezar a sembrar causas nuevas. Causas que te acerquen a la paz, a la claridad, a una vida que ya no te golpee, sino que te despierte. Y sí, quizás no entendés ahora por qué viviste eso tan duro. Pero confía, algún día, esa pieza del rompecabezas va a encajar. Y cuando lo haga, vas a agradecer incluso lo que hoy no podés perdonar. Escucha esto con atención. El universo no está en tu contra. Nunca lo estuvo. A veces sentimos que la vida nos castiga, que todo se nos pone en contra, que las puertas se cierran una tras otra. Pero lo que en realidad está pasando, es que la vida te está mostrando algo que todavía no querés mirar. Cada no que recibiste, cada caída, cada ruptura, fueron formas en las que la existencia te gritaba: despertá. Y no lo hacía para herirte, lo hacía para elevarte. El budismo no niega el dolor, lo mira de frente, y te enseña a transformarlo en sabiduría. Porque cuando entendés que todo tiene una razón profunda, aunque no sea evidente, algo cambia en tu corazón. Ya no reaccionás con enojo. Ya no te ahogás en la pregunta, ¿por qué a mí? Empezás a preguntarte, ¿para qué me está pasando esto?
Y ahí se abre el camino. Porque el sufrimiento no es el final. Es el comienzo de un viaje. Un viaje hacia vos mismo. Hacia tu centro. Hacia ese lugar donde ya no necesitas controlar todo, porque sabes que incluso el caos tiene un propósito. No estás acá por accidente. No estás roto. Estás en pleno proceso de reconstrucción. Y aunque no lo veas, aunque hoy te cueste creerlo, ya sos mucho más fuerte que antes. Cada lágrima que caíste, cada noche en la que dudaste de todo, te fue preparando para esta comprensión. Nada es casualidad. Todo es parte del plan que tu alma eligió para evolucionar. En el camino espiritual, hay algo que tarde o temprano descubrimos. Las mayores heridas de nuestra vida son también las mayores oportunidades para despertar. No es una frase linda, es una verdad que duele, pero que libera. Porque si todo lo que viviste tenía un sentido, entonces nada fue en vano. Ni siquiera tus errores. Ni siquiera ese vínculo que te hizo pedazos. Ni siquiera esa pérdida que te dejó vacío. En el budismo, no hablamos de culpas, hablamos de ignorancia. La ignorancia no es falta de inteligencia. Es no ver. Es andar por la vida con los ojos cerrados, sin entender por qué sufrimos, porque repetimos, porque tropezamos una y otra vez con lo mismo. Pero llega un momento en el que algo se enciende. Una chispa. Una pregunta. Una incomodidad que ya no podés callar. Y ahí empieza el verdadero despertar. Cuando dejas de preguntarte, ¿qué hice mal? Y empezás a preguntarte, ¿qué tengo que aprender? Ahí, todo cambia. La culpa se transforma en sabiduría. El enojo se disuelve en comprensión. Y esa vieja herida que te perseguía se convierte en maestra. Porque sí, la vida te está educando. Todo el tiempo. Con cada persona que llega. Con cada desafío que te saca del centro. Con cada silencio en el que te encontrás con vos mismo. Y si estás escuchando esto ahora, es porque estás listo. Listo para dejar de mirar hacia atrás con rencor. Y empezar a mirar hacia adentro con amor. Nada fue por casualidad. Todo te preparó para este instante. Y en este instante, podés volver a elegir. Tal vez pensaste muchas veces que estabas perdiendo el tiempo. Que te equivocaste de camino. Que si hubieras tomado otra decisión, tu vida sería distinta. Pero, ¿y si te dijera que incluso esa sensación de haberte equivocado era parte del plan? Mira, el Buda enseñaba que todo está en constante movimiento. Nada permanece. Nada se detiene. Y en ese flujo imparable de causas y efectos, tu alma está creciendo. Cada decisión que tomaste, incluso las que hoy te pesan, te enseñaron algo. Te mostraron quién sos. Te mostraron quién no querés ser. Entonces deja de pelearte con tu pasado. Deja de condenarte por no haber sabido antes lo que ahora sabes. La conciencia despierta de a poco. No se fuerza. No se impone. Llega cuando tiene que llegar. Y hoy llegó el momento de que entiendas algo poderoso. Vos no sos tus errores. Sos lo que haces con ellos. Y si hoy estás dispuesto a mirar tu vida con los ojos del aprendizaje, entonces ya estás sanando. Recordá esto. La vida nunca te deja en el mismo lugar. Aunque vos creas que no estás avanzando, tu alma sí lo está haciendo. Estás comprendiendo. Estás soltando. Estás despertando. Y lo más hermoso de todo es que, en este mismo instante, sin importar cuánto hayas sufrido, podés empezar a sembrar algo nuevo. Un nuevo ciclo. Una nueva intención. Una nueva relación con vos mismo. Porque todo eso que te hizo dudar, también te está llevando a confiar. Confianza no es tener todas las respuestas. Es saber que no estás solo. Es sentir que incluso lo que no entendés, te está guiando. ¿Sabes qué pasa cuando empezás a confiar? Que todo cambia, aunque nada cambie.
La realidad sigue siendo la misma, pero vos ya no sos el mismo. Tu mirada se vuelve más suave, tu corazón más sabio. Y las preguntas que antes te atormentaban, ahora te abren caminos. Porque lo importante no es tener todas las respuestas. Es estar dispuesto a vivir la pregunta. A caminar con humildad. A reconocer que la vida tiene un ritmo que no siempre entendemos. Pero que, cuando lo respetamos, nos lleva exactamente donde tenemos que estar. En el budismo se enseña a vivir con presencia. A no quedar atrapados en el pasado ni a desesperarnos por el futuro. A habitar el aquí y ahora, sabiendo que este instante contiene todo lo que necesitamos. Y en este instante, mientras me escuchas, hay algo dentro tuyo que se está moviendo. Una semilla que empieza a romper la tierra. Una voz que dice, ahora entiendo. No todo fue en vano. Entonces, permitite agradecer. Agradecer lo que dolió. Agradecer lo que se fue. Agradecer incluso aquello que no salió como esperabas. Porque todo eso te hizo llegar hasta acá. Y este acá no es cualquier lugar. Es el inicio de un nuevo entendimiento. Uno en el que dejas de sentirte víctima. Y empezás a reconocerte como protagonista. No estás reaccionando. Estás eligiendo. Y esa es la libertad más grande que existe. La libertad de no depender de lo externo para estar en paz. La libertad de comprender que lo que pasa afuera no tiene más poder que lo que cultivas adentro. Cuando empezás a vivir desde adentro, algo increíble sucede. La vida deja de parecer una amenaza y se convierte en un maestro. Cada obstáculo ya no es un castigo. Es una lección. Cada persona difícil ya no es tu enemiga. Es un espejo. El Buda decía que no hay enemigo más grande que una mente sin entrenar. Y por eso, el verdadero trabajo no está en cambiar lo que te pasa, sino en cambiar cómo lo vivís. Tu paz no depende de lo que el mundo haga. Depende de lo que vos elijas pensar, sentir y soltar. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que podés empezar ahora. Con lo que sos. Con lo que tenés. No necesitas nada más. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener la vida resuelta. Solo necesitas darte permiso. Permiso para dejar de cargar con lo que ya no te pertenece. Permiso para perdonarte. Permiso para sanar. Y sí, sanar lleva tiempo. Pero cada día cuenta. Cada respiración consciente. Cada decisión de no reaccionar, de no pelear, de no insistir en lo que ya se terminó. Te está liberando. Por eso, no subestimes los pequeños cambios. Porque la transformación real, esa que dura, no llega de golpe. Llega paso a paso. Como el amanecer. Y vos, aunque no lo creas, ya estás amaneciendo. Lo que antes era oscuridad, hoy es comprensión. Lo que antes era peso, hoy es aprendizaje. Y lo que antes te hacía sentir perdido, hoy te está mostrando el camino. Ahora lo sabes. Nada fue casual. Cada paso, cada giro, cada dolor y cada alegría tenían un lugar en el gran mapa de tu alma. Y aunque no siempre lo viste, aunque muchas veces te preguntaste, ¿por qué a mí? Hoy podés mirar atrás y ver algo distinto. Una línea invisible que une cada momento. Un propósito más profundo que el que imaginabas. La sabiduría budista no viene a darte respuestas mágicas. Viene a mostrarte que vos sos parte de un todo. Y que ese todo siempre te estuvo acompañando. Así que hoy, abraza tu historia. Toda. La parte que mostrás y la que escondes. La que te enorgullece y la que todavía te duele. Porque todo lo que viviste te hizo ser quien sos. Y quien sos ya es suficiente. No tenés que demostrar nada. No tenés que corregir tu pasado. Solo necesitas seguir caminando. Con los ojos abiertos. Y el corazón en paz. Y si en algún momento volvés a dudar, si te sentís perdido otra vez, recordá esto.
El universo no se equivoca. Y vos tampoco. Estás exactamente donde tenías que estar. Escuchando exactamente lo que necesitabas escuchar. Y listo para dar un nuevo paso. Con confianza. Con amor. Con presencia. Porque nada es casualidad. Y vos, ahora lo sabés. Gracias por haberte quedado hasta acá. Gracias por abrir tu mente. Pero sobre todo, gracias por abrir tu corazón. Sé que no es fácil mirar hacia adentro. Sé que duele a veces. Pero si llegaste al final de este video, es porque estás listo para vivir diferente. No desde la culpa. No desde el miedo. Sino desde la comprensión. Recordá esto cada día. Vos no sos lo que te pasó. Sos lo que elegís hacer con eso. Y ahora que sabes que nada es casual, que todo tiene una causa, una enseñanza, un propósito, podés dejar de pelear con la vida y empezar a caminar con ella. Confía, incluso cuando no entiendas. Confía, incluso cuando duela, porque cada paso que das con conciencia te está acercando a la paz que tanto buscas. Esa paz no está afuera, está en vos, esperando que la reconozcas. Si este mensaje tocó algo en tu alma, si te hizo sentir más liviano, más claro, más en paz, entonces no lo guardes. Compartilo. Quizás haya alguien que necesita escucharlo. Alguien que todavía cree que su dolor fue en vano. Y vos podés ser ese puente. Y si querés seguir caminando este sendero de sabiduría y transformación, este canal está para eso. Para acompañarte. Para recordarte que no estás solo. Suscríbete si aún no lo hiciste. Y sobre todo, volvé cuando lo necesites. Este espacio es tuyo. Te abrazo con el alma. Y te dejo con esta certeza. Nada, absolutamente nada, fue casualidad.